Muchas gracias por continuar con nuestro estudio bíblico. Hoy entraremos en la tercera alianza que es con Abraham. Empezamos con la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Cerca de finales del siglo XII nació en Assisi, Italia, el gran santo que todos conocemos y amamos. Sin embargo, el nombre de bautismo de este era Giovanni Bernardone. Su padre, sin embargo, lo llamaba Francesco, el francés, pues su padre era aficionado a la cultura francesa, ya que con ellos llevaba un negocio lucrativo de textiles. Francisco creció entrenándose a ser mercadero de telas y ropa, pero en sus 20 y algo años de edad tuvo una conversión potente que lo llevaron a empezar y practicar enormes actos de caridad y regalar altas cantidades de dinero y de textiles para los pobres. El problema vino que esta generosidad venía a costo de los productos que le pertenecían a su padre y la tienda de su familia. El padre de Francisco buscó cómo frenar el entusiasmo piadoso de su hijo, pues temía llegar a la bancarrota si Francisco continuaba regalando todo. Finalmente, tuvo que demandar a su hijo en los tribunales de Assisi, y el obispo del pueblo actuó como el juez. En el juicio, Francisco aceptó su responsabilidad de sus acciones, y él entiende que ya no puede continuar viviendo en dos mundos. Y decide abandonar todo lo que le ataba a la casa de su padre y entrar en un matrimonio místico con su amada, la señora Pobreza. Como señal de su abandono total, él deja todo lo que posee, hasta la ropa que andaba puesta ese día, y sale de Assisi desnudo, a enfrentar un nuevo mundo como un nuevo Adán. Francisco dejó todo por el amor a Dios. En la historia bíblica, el primer individuo que practica un abandono total y radical para seguir el llamado de Dios es el padre Abraham. La historia de este empieza donde termina la parte prehistórica poética de la Biblia, en la tierra de Ur, que es Irak moderno, y es aquí donde la humanidad intentó construir un templo pagano a sí mismo que era la Torre de Babel. Recordamos que Babel es el mismo lugar de donde sería la futura Babilonia. Aquí, de esta manera, el autor de Génesis desarrolla una narración que pasa de ser simbólica pero real a ser una historia concreta. Abraham y su familia intentan por iniciativa propia emigrar a la tierra de Canaán. No sabemos por qué decidieron abandonar Ur inicialmente. Sin embargo, asumimos que debe de haber algún evento que cambió su perspectiva de ese lugar. Tal vez un cambio en el gobernante, en el rey local, tal vez una tragedia familiar o tal vez un evento natural. No sabemos por qué, pero ellos deciden llegar hasta Canaán. Pero sin embargo, no logran completar su meta. Se fincan en Harán al noreste de la tierra prometida, y por lo tanto aquí es donde Dios intercede y se le manifiesta a Abraham y lo llama a que abandone todo lo que conoce y viaje aún más lejos hacia Canaán, donde les ofrece 3 promesas. En Génesis 12, 1 y 2 leemos: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y bendeciré y voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios promete una gran nación, un nombre famoso y bendiciones al planeta entero a través de Abraham, quien aún se llama Abraham, pues todavía no ha entrado en una alianza con Dios y su nombre no se le ha cambiado.
Esta revelación de Dios incluye 3 promesas que son válidas, pues es Dios quien las pronuncia, pero todavía no son alianzas verdaderas. Aquí debemos pausar y comentar sobre el significado de una alianza. Más que un contrato legal, una alianza es una unión superior con consecuencias más profundas si es rota. En un contrato, individuos entran en un arreglo sobre el intercambio de productos, tierras, bienes materiales o servicios requeridos. Las implicaciones de un contrato son temporales y pueden ser alteradas con enmiendas. Una vez concluida la satisfacción de ambos, un contrato puede disolverse o incluso si el contrato resulta ser inaceptable para ambos, puede ser roto prematuramente si ambos están de acuerdo. El contrato trae implicaciones legales, pero sus penas por quebrar se limitan a los bienes materiales que el contrato establece. En contraste, una alianza no es el intercambio de productos. Una alianza es el intercambio de personas. En una alianza, ambos participantes entran en una unión indisoluble. Los efectos de la alianza es creación de lazos de sangres nuevos. Dichas alianzas son por vida y transcurre con efectos transgeneracionales. Una vez entrada en una alianza, las consecuencias de romperla se aplican directamente al individuo. No se puede desatar por codicia de los participantes y no se puede alterar por ningún futuro acuerdo. La alianza que todos conocemos y nuestro mundo aún continúa viva es el sacramento del matrimonio, que expresa los mismos términos que se usaban en el mundo bíblico de Abraham hace 4000 años. En el rito del matrimonio vemos como 2 individuos ajenos uno al otro entran en un pacto santa en el cual se forman nuevos lazos de sangre que incluso superan a los lazos natales de la familia. Los esposos ya no le pertenecen a sus respectivos padres o hermanos. Ahora ellos se pertenecen mutuamente. Dicha alianza producirá una nueva familia que es el resultado de esta nueva unión. Similarmente, el producto de esta alianza, los hijos, son en sí mismo otra nueva alianza implícita creada por el proceso de engendrar a un ser en su propia imagen. El simple hecho de tener hijos crea una alianza inalterable. Los padres siempre serán padres de los hijos y viceversa. Igual, el proceso de adopción crea alianzas irreversibles, en la cual una vez finalizado el proceso legal, la persona le pertenece a la familia adoptiva igual como que se hubiera sido nacido en ella. Dichas alianzas son irrevocables y por lo tanto el matrimonio santificado y válido ante los ojos de la Iglesia y de Dios es irrevocable. En contraste a la perspectiva bíblica de la alianza del matrimonio, el mundo moderno busca cómo bajar esta unión a un estado de contrato y ofrece una separación legal ante los tribunales del hombre, pero la Iglesia reconoce en el matrimonio una unión creada en el cielo y atada en la tierra que no puede ser alterada, así como fueron las alianzas bíblicas que no pueden ser alteradas. De hecho, la perspectiva del matrimonio es una extensión de la visión del mundo hacia el hombre que vive la vida humana como un producto más y no como la imagen sagrada de los hijos de Dios que somos. Es por lo tanto que un matrimonio válido ante los ojos de la Iglesia es indisoluble hasta que la muerte los separe. Jesús explícitamente declara la santidad del matrimonio en Mateo 19, 5 y 6 cuando dice: el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Similarmente, en Marcos 10:11, él comenta: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa.
Pablo continúa esta presentación del matrimonio como una alianza bíblica cuando describe a los romanos: la mujer casada está ligada a su marido hasta la muerte. En los casos en los cuales la separación de los cónyuges es inevitable, se les recuerda que no pueden entrar en una nueva alianza con un segundo matrimonio, pues una vez creada, las alianzas son irrevocables. Pues así como uno es padre, jamás puede dejar de serlo de un hijo, la unión entre cónyuges no puede ser borrada. Sin embargo, hay que señalar que muchos de estos casos de divorcio probablemente nunca fueron alianzas válidas y se les ofrece el proceso de anulación, que no causa que los hijos no sean ilegítimos, pues esa es una alianza implícita. Simplemente establece que nunca se formó una alianza válida, pues uno o ambos de los esposos no sabían la magnitud y lo que significa establecer una alianza conyugal ante el altar de Dios. De hecho, el matrimonio es un sacramento que refleja vívidamente la unión que Dios desea con cada uno de nosotros. El ejemplo de este lo vemos en la historia del Antiguo Testamento, cuando Israel se presenta como la novia de Dios, y luego es esta relación íntima la que se extiende a la humanidad con la alianza de Cristo y culmina en la alianza eterna celebrada en el cielo, que es la cena de la boda del Cordero, donde Dios es el novio y la humanidad la novia. Incluso hablamos de los sacramentos y recordamos la definición del catecismo, que estos son acciones externas que reflejan gracias otorgadas por Cristo a través de su iglesia. Sin embargo, recordamos que la palabra sacramento se deriva de la palabra latina juramento solemne, es decir, alianza. Es por lo tanto así como uno no puede recibir el bautismo más que una vez, pues ha entrado en esta alianza de por vida con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Tampoco se puede recibir de nuevo el sacramento del matrimonio una vez que se ha creado una alianza indisoluble con otra persona. Pero bien, regresando a las alianzas bíblicas, vemos cómo ellas derivan su estructura basándose en las alianzas legales que existían en el mundo antiguo del Medio Oriente en tiempos de Abraham. Los dos esquemas más conocidos son la alianza entre un gobernante y un súbdito. En estos casos, el representante superior, usualmente un rey o un gobernador, es llamado en el lenguaje de la época el padre, mientras el representante inferior, el campesino, artesano o soldado que busca los beneficios del rey, es llamado el hijo. De esta manera, las alianzas primitivas establecen un contrato legal donde ambas partes forman una estructura familiar. Estas alianzas comúnmente establecían derechos de uso de tierra o de manantiales a cambio de tributo al rey y a la vez apoyo militar en tiempos de guerra. El otro tipo de alianzas eran la de dos individuos de rango similar, y en dicho caso ambos son llamados hermanos en el contexto legal. Estos ejemplos están claramente expuestos en la historia de Abraham, quien entra en diversas alianzas con sus contemporáneos, pero lo que nos interesa son las tres alianzas que establece Abraham con Dios mismo. Dios llama a Abraham de su tierra natal a que llegue a vivir en la tierra de Canaán. Este es un acto de fe profundo en sí mismo, pero Abraham sigue el llamado. Vemos que el primer acto de Abraham al llegar a su destino es lo siguiente que leemos en Génesis 12:8. Aquí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Así descubrimos que Abraham actúa como un sacerdote de Dios.
El proceso de migración de Abraham es, por lo tanto, un acto litúrgico que sirve de redención y purificación para él. En cada paso que toma el anciano Abraham está acercándose un poco más a la intimidad con Dios y abandonando un poco más las distracciones del mundo y dejando atrás con cada paso sus parientes que practicaban el politeísmo y no conocían al Dios verdadero. Ya una vez llegado a la tierra prometida, Abraham, sin embargo, se ve obligado a abandonarla casi de inmediato, pues se desata una enorme hambruna en la tierra y Abraham tiene que refugiarse en Egipto. Mientras está en Egipto, Abraham actúa con cierta insinceridad, pues presenta a su esposa Sara como su hermana. Sara, según la tradición y narración de Génesis, era sumamente bella, y Abraham teme que los egipcios lo maten para tomar posesión de ella. Por lo tanto, se hace pasar como hermanos y nos escandalizamos un poco al notar que Abraham no está mintiendo totalmente, pues Sara es la media hermana de Abraham, ya que ambos comparten el mismo padre, pero diferentes madres. En Génesis 20:12 leemos, cuando Abraham declara, es verdad que es mi hermana, pues es hija de padre, aunque no de madre, y ha pasado a ser mi esposa. Esta unión conyugal entre parientes cercanos continúa en las siguientes 2 generaciones, pero eventualmente son prohibidas por Moisés. Detalles como este episodio nos dice que la historia de Abraham corresponde a historia verdadera y antropológica en el mundo Oriente Antiguo del 3er milenio antes de Cristo. Y vemos que la historia del padre Abraham, por lo tanto, no puede ser un invento del pueblo judío siglos después. Eventualmente el engaño de Abraham es descubierto por los egipcios, quienes están pasando grandes dificultades, pues Faraón ha tomado a Sara como una de sus concubinas y Dios castiga a Egipto con una serie de plagas. Faraón le regresa a Sara a Abraham y los expulsa de Egipto. Este es un preámbulo de la historia de Israel, quien también años después tiene que emigrar a Egipto a causa de una hambruna y después de 400 años de cautiverio es liberado en los eventos de Éxodos. Luego, esta misma historia se repite en la vida de Cristo, quien a causa del terrible rey Herodes tiene que emigrar a Egipto cuando era infante y luego regresar de más adelante, de tal manera que vemos que la historia de Israel es recapitulada en Jesús, señalando que la historia del pueblo judío es también nuestra propia historia, pues pertenecemos a la familia de Jesús. Incluso veremos más adelante en nuestras próximas presentaciones cómo toda la vida de Cristo es una repetición de la historia de Israel expuesta en sus propias experiencias. De tal manera que para conocer a Jesús hay que conocer su pueblo y la historia de su gente, pues Él la revive en los eventos de su propia historia personal. No podemos disfrutar de la plenitud de los evangelios sin antes conocer las historias y los eventos del Antiguo Testamento que estos exponen a su totalidad. Por lo tanto, nos unimos a las palabras de San Jerónimo. Ignorancia de la Biblia es ignorancia de Cristo. El regreso de Egipto, Abraham logra establecer finalmente en la tierra prometida una vida próspera. Él viajó desde su tierra natal en compañía de su sobrino Lot, pero ahora
En la tierra prometida los rebaños y gentes de ellos han crecido excesivamente y Lot decide separarse de su familia y buscar tierras propias. En un error monumental, Lot escoge ir cerca de las grandes ciudades de la época para poder comerciar cercanamente con ellas. Y estas dos grandes ciudades son Sodoma y Gomorra. Todos recordamos cómo estas ciudades fueron destruidas por la ira de Dios a consecuencia de su escandalosa moral. Lot se salvó por la intervención de 2 ángeles, pero su esposa no sobrevivió el cataclismo cuando desafió las instrucciones de los ángeles y vuelve a ver hacia atrás mientras la ciudad era destruida. Los padres de la iglesia nos recuerdan que es un aviso a los que han encontrado el camino de la conversión después de una vida pecaminosa, pero recuerdan con nostalgia sus días de desorden y vuelven a ver hacia el atrás de sus vidas de pecado con cierto añoro, lo cual los puede llevar de nuevo a la perdición. Desafortunadamente, Lot sufre no solo la muerte de su esposa, sino también un acto tan escandaloso que de nuevo la historia bíblica nos sorprende aún a nosotros como audiencia moderna. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, las 2 hijas de Lot creen que el mundo se ha acabado y que ellos son los únicos sobrevivientes. Ellas, por lo tanto, deciden que es necesario continuar la raza humana y siendo su padre el único hombre que ellas creen ha sobrevivido, hacen que su padre se emborrache y se acuestan con él para quedar embarazadas de él. El resultado de esta unión grave es la creación de los enemigos de Israel, los moabitas y los amonitas, quienes se oponen abiertamente a las enseñanzas de Moisés y practican, entre otras cosas, el sacrificio humano y la inmolación de sus primogénitos. Vemos cómo este episodio nos recuerda del escándalo del hijo de Noé, Cam, quien produjo una raza incestuosa que se convierte también en los principales enemigos de Israel. Lot escogió por su propio juicio y acción, decidió alejarse de la compañía y bendición de Abraham y exponerse a una tierra de corrupción. Específicamente, Génesis en 13:11 señala un detalle importante. Lot viajó hacia el este. Estas palabras nos traen de nuevo a los primeros capítulos de Génesis. Cuando después de la caída de Adán, Dios los expulsa del paraíso y viajan hacia el este. Luego con el pecado de Caín, este tiene que también viajar hacia el este. De tal manera que en la historia bíblica, las peregrinaciones hacia el este son simbólicas de la separación con la unión con Dios. Recordemos que geográficamente Palestina tiene al oeste el mar y por lo tanto era el fin de la tierra para los antiguos. Mientras tanto, la tierra prometida era donde ellos encontraban su unión con Dios y específicamente el templo de Salomón guardaba esta presencia de Dios sobre el arca de la alianza en Jerusalén. Por lo tanto, viajar hacia el este era separarse de la presencia e intimidad con Dios y vemos siglos después cuando el pueblo judío es llevado al cautiverio de Babilonia, que este es el definitivo viaje hacia el este que los separa completamente de la presencia de Dios. Así que el este es donde habita lo opuesto a Dios, donde radica la maldad y donde se pierde la intimidad con Dios. Todo este pensamiento cambia radicalmente con la venida de Jesús. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo que Él es llevado por el Espíritu después de su bautismo hacia el desierto, lo cual está localizado al este de Jerusalén. Es en el desierto que Jesús se encuentra con el demonio, quien le ofrece 3 tentaciones que todos conocemos, pero Jesús las vence y luego rompe las cadenas del pecado con su sacrificio y en el proceso santifica el mundo y el oriente se convierte en nuestra esperanza mientras esperamos su glorioso regreso. Por lo tanto,
En la estructura clásica de los templos católicos, la orientación es de localizar la parte principal del edificio donde radica el altar viendo hacia el este, en anticipación de la venida de Cristo, quien ha vencido la maldad encontrada en el este del Edén. La situación no le va bien a Lot. Después de establecer lazos cercanos con los habitantes de Sodoma y Gomorra, 5 reyes del norte invaden al país y capturan a los habitantes de la zona. Cuando Abraham se entera que su sobrino es ahora prisionero de guerra, él organiza un ataque nocturno sobre los invasores y rescata a Lot y le quita el botín a los 5 reyes. A su regreso, el rey de Sodoma trata de establecer una nueva relación con Abraham y le intenta ofrecer el propio botín que Abraham ha capturado como premio de sus propias acciones. El intento de este rey es mantener a Abraham como súbdito, pero este rechaza el premio del ataque y en vez se encuentra con otro rey, a quien le ofrece parte del botín y su alianza. Este es el rey Melquisedec. Este misterioso personaje ocupa tan solo 2 breves pasajes del Antiguo Testamento. Aparece brevemente en el libro de Génesis 14, donde es identificado como el rey de Salem, y luego en el Salmo 110, donde es reconocido como el sacerdote supremo. De estas breves líneas podemos descifrar que Melquisedec es el rey de una ciudad muy especial, Salem, cuyo nombre significa paz, y por lo tanto Melquisedec es el rey de paz. Salem luego sería conquistado por el rey David, y su nombre sería Jeru Shalom, que significa Jerusalén, la ciudad de paz. Sin embargo, Melquisedec es el primer hombre identificado concretamente como un sacerdote del Dios Altísimo. De tal manera que Melquisedec es rey y sacerdote, y por lo tanto un prototipo de Cristo mismo, quien es el definitivo rey y el definitivo sacerdote del planeta entero. Siendo el rey de Salem, Melquisedec apunta directamente hacia Jesús, quien en su cruz es entronado como el rey de los judíos en la ciudad de Jerusalén. A esto es lo que se refiere el libro de los Hebreos, que le otorga gran importancia a Melquisedec y lo une con el personaje de Cristo y la orden sacerdotal que él instituye. Hablamos de nuestros sacerdotes como descendientes de dicha orden. Cuando citamos el Salmo 110 para describir a nuestros sacerdotes y decimos: tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. En contraste a la orden sacerdotal de Israel, que era la orden de Aarón, la orden sacerdotal de Melquisedec es perpetua y abierta a todos. En la orden de Aarón, el sacerdote era limitado a tan solo 30 años de servicio. Los sacerdotes judíos ejercían sus funciones de la edad de 26 a 56 años y luego se retiraban del servicio del templo. Sin embargo, la orden sacerdotal que Jesús establece en el cenáculo es un regreso a esta orden primordial, en la cual el rango del sacerdote es eterno y el candidato al cargo puede ser cualquier hombre de cualquier pueblo. Melquisedec actúa, por lo tanto, como el prototipo de todo sacerdote católico y en cierta forma el preámbulo de todo cristiano, ya que la orden sacerdotal de los creyentes de Cristo no se limita tan solo a unos cuantos especiales individuos consagrados oficialmente con el sacramento de las santas órdenes. Todo cristiano posee en sí mismo, por gracia del Espíritu Santo, una parte de esta orden sacerdotal. Somos sacerdotes laicos, con deberes y expectativas correspondientes. Cada uno de nosotros hemos sido investidos con ciertos rangos sacerdotales que nos permiten ejercer el derecho de la prédica.
ser ejemplos de santidad y hasta de otorgar ciertos sacramentos. Cada cristiano bautizado puede continuar esta cadena de fe y bautizar también, aunque este derecho está limitado solo en casos de extremas circunstancias, donde la vida del individuo está en riesgo inmediato y no hay posibilidad de obtener el sacramento por las avenidas tradicionales de nuestro culto. Pero todo aquel que se ha casado bajo un templo católico y ha profetizado su amor por su esposo enfrente del altar, ya practicó el derecho sacerdotal, pues en el rito latín de nuestra Iglesia Católica no es el sacerdote quien impone el sacramento de matrimonio sobre nosotros. Son ambos novios los que otorgan este misterio sobre cada uno de ellos. De hecho, el sacerdote actúa tan solo como el testigo de la ceremonia nupcial católicas, pues son los novios los que dispensan el sacramento. En el plan salvífico de Dios, este concepto de una raza de sacerdotes y reyes era el ideal para los seguidores de Dios Altísimo. Así lo expresa la primera carta de Pedro cuando dice en el capítulo 2, ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Esta orden sacerdotal, a semejanza de Melquisedec, la continuamos en nuestro rito eucarístico, que siguiendo las instrucciones de Jesús, sustituye los sacrificios sangrientos del pueblo judío por los elementos de pan y vino que se convierten en el definitivo sacrificio que es Cristo en la cruz. Melquisedec comparte pan y vino con Abraham. Y en esta breve ceremonia el futuro litúrgico de la humanidad es anunciado, pues este será el rito principal de adoración a Dios por todas las generaciones desde la institución de la Eucaristía hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, nuestra orden sacerdotal, más que una continuación del sacerdocio judío, es un regreso a la orden original establecida por Dios en los principios de la historia. La carta a los hebreos menciona Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham en el nombre de las promesas de Dios. Hay que mencionar adicionalmente que tenemos una última pista acerca de la identidad de Melquisedec, pues si leemos Génesis literalmente y cuidadosamente, vemos que el hijo mayor de Noé, Sem, goza de una vida excesiva, prolongada, así como los personajes de los primeros capítulos del libro de Génesis. Por lo tanto, tradiciones judías antiguas establecen a Melquisedec como el mismo hijo mayor de Noé, Sem. Esta era la interpretación del pueblo judío y era compartido por los grandes de la iglesia como San Jerónimo y luego por Santo Tomás de Aquino. Es posible que el autor de Génesis esté presentando a este personaje como un puente entre la historia poética de la creación y del diluvio y la historia cronológica de los patriarcas para indicar que los eventos mencionados al inicio de la historia fueron reales, con consecuencias directas para las siguientes generaciones, las cuales reverberan aún hoy en nuestros días. Pero sea Melquisedec el hijo de Noé o no, nuestro interés en él es la relación con Abraham, quien le rinde el diezmo de sus bienes. Y aquí tenemos la enseñanza bíblica de que debemos, por orden de las Sagradas Escrituras, compartir nuestros bienes, pues Dios fue el que nos lo dio inicialmente.
Regresando a la historia del padre Abraham, leemos que después de recibir la bendición de Melquisedec, Dios se manifiesta en una visión dramática a Abraham. Dios le habla directamente y eleva la promesa de una gran nación a estado de alianza completa con todos los elementos de una alianza del mundo antiguo en el Medio Oriente. Dios le jura por sí mismo que un hijo de su propia carne será heredero de la tierra prometida. En una de las frases más conocidas de la Biblia, Dios le dice a Abraham que mire hacia el cielo y cuente las estrellas si puede, pues así tan numerosos serán sus descendientes. Lo curioso de estas instrucciones es que Dios le habla que cuente las estrellas, pero vemos que estos eventos están ocurriendo en plena luz del día, cuando no se pueden ver las estrellas. El llamado de Dios es un llamado a fe total y radical, pues así como Abraham no puede ver las estrellas por el día, pero sabe que están en el cielo, así él tiene que confiar que aunque no tiene hijos propios, Dios le ha preparado una gran descendencia. Para sellar esta promesa que ahora es una alianza solemne, Dios le pide a Abraham un sacrificio. Le indica que parta por la mitad a un ternero de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una paloma y un pichón. Al caer la noche, Dios se manifiesta en forma de un horno humeante y una antorcha ardiente, y pasa entre las mitades de los animales. Esta acción era un acto solemne en el mundo antiguo, por lo cual los participantes de una alianza nueva ofrecían sacrificios similares y luego caminaban entre los restos de los animales sacrificados como sello de promesa de que si rompen la alianza, así como estos animales han sido descuartizados, así ellos serán destruidos al violar los códigos de la alianza. En esta primera alianza formal entre Dios y Abraham, la promesa de tierra es garantizada por Dios mismo, pero le advierte a Abraham que su descendencia primero tendrá que sufrir los 400 años de esclavitud en Egipto, pero luego regresarán a tomar posesión de la tierra prometida. Los eventos de este pacto solemne entre Dios y Abraham se repetirán en el libro de Éxodos, cuando Dios libera a los israelitas y los guía en forma de una columna de humo y una columna de fuego, recordando el horno humeante y la antorcha ardiendo de la alianza con Abraham. Sin embargo, a pesar de una fe radical que ha demostrado Abraham, esta no es una fe perfecta. La humanidad débil resalta una vez más, pues en vez de permitir que el plan de Dios se desarrolle a su tiempo adecuado, Abraham y Sara deciden darle una mano a Dios y las consecuencias son terribles. Viéndose ya estéril, Sara le propone a Abraham que se acueste con su esclava Agar. Esta mujer era egipcia y podemos asumir que la adquirieron durante su estadía en Egipto en la época de la hambruna. En Génesis 16:3 leemos lo que podríamos llamar la caída de Abraham, pues dice: su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Esta unión ilícita nos trae de nuevo a la caída de Adán, que Génesis lo narra con lenguaje similar. La mujer tomó el fruto y se lo comió y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también comió. De la unión entre Agar y Abraham nace Ismael, quien eventualmente se convierte en el padre de los pueblos árabes. Con el tiempo Dios cumple su promesa y le envía a Abraham el hijo propio de él y Sara, que es Isaac. Ante esto Ismael pierde su estado de hijo único y llega a ser despreciado por Sara, pues aparentemente no se lleva bien con Isaac. El resultado es que Agar e Ismael son expulsados del campamento de Abraham.
Pero Dios se compadece de ellos y los salva de sed en el desierto y les promete que Ismael será el padre de un gran pueblo. Desde ese entonces vemos como el conflicto entre los judíos y los árabes es esencialmente un pleito familiar que empezó con la historia salvífica de Génesis y se ha intensificado en nuestros tiempos modernos por diversas razones políticas y sociales. Lo importante de esta historia es ver la magnitud de influencia que Abraham ha ejercido sobre el planeta, ya que las tres religiones monoteístas, los cristianos, judíos y musulmanes, se originan de la fe de este hombre. De hecho, prácticamente 3/4 de los humanos vivientes hoy creen en Dios verdadero, siguiendo la fe de este patriarca. La importancia de Abraham en el mundo árabe es incalculable. El punto principal del mundo musulmán es Meca y el epicentro de su fe es el Kaaba, el edificio en forma de cubo en la mezquita principal de Meca. Este edificio, creen ellos, era la casa de Ismael y Agar durante su exilio. Y ellos creen que en él contienen incluso las huellas de Abraham. Y ahí está la tumba de Ismael y de Agar. El otro edificio de enorme importancia en el mundo árabe es la mezquita de Omar, que se conoce también como el Domo de la Roca, que está localizada en Jerusalén y de donde ellos creen que Mohammed fue llevado al cielo para contemplar una visión de la historia. Para los judíos, este templo es una espina constante, pues fue elevado sobre el mismo sitio donde se localizaba el templo de Salomón y luego el templo de Herodes. Así que vemos que la promesa por tierra prometida por Dios para el pueblo judío, que llegó a cumplirse brevemente durante el reinado de Salomón, pero hoy está en su mayoría controlado por los descendientes de Ismael, es una de las consecuencias de la debilidad de Abraham y Sara. La próxima vez que Dios se revela a Abraham es para también elevar una promesa al estado de alianza. Anterior, Dios le había prometido a Abraham un gran nombre, famoso por toda la tierra donde saldrán reyes. Ahora en el capítulo 17 de Génesis, esta promesa es institucionalizada en la alianza de la circuncisión. En la primera alianza entre Dios y Abraham, Dios le pide que corte una serie de animales y así ratificar la alianza donde la promesa de una gran nación es formada. En esta segunda alianza, donde el nombre de Abraham será venerado por millares, Dios le pide que corte una parte de su propio cuerpo. Al mutilar lo más íntimo de su ser, Abraham está demostrando su fe incondicional, mientras Dios le jura que por este miembro mutilado surgirán descendientes tan numerosos como las arenas del mar. Dios en este momento le cambia el nombre y el patriarca deja de ser Abram y pasa a llamarse Abraham. Es decir, ya no se llamará gran padre, sino ahora es el padre de multitudes. Dios les indica que el signo de la alianza es la propia carne, pues dice: esta alianza mía grabada en la carne de ustedes es una alianza perpetua. Esta alianza se cumplirá con el rey David. Cuando Dios lo establece como jefe del pueblo escogido y extiende esta promesa a las futuras generaciones de David hasta culminar con el definitivo hijo del rey que es Jesús mismo, y extiende a Abraham como el padre espiritual de todos los cristianos a la vez. Por su gran fe, Dios cumple su promesa y le regala a Abraham el hijo tanto deseado, Isaac, un hijo legítimo de su unión con Sara, quien ahora ya es anciana mucho más allá de la época de menopausa. Hemos visto cómo Dios se manifiesta primero con promesas para Abraham, una gran nación, un gran nombre y bendiciones globales a través de él. Hemos visto cómo la promesa de una gran nación se ha elevado a estado de alianza, requiere el sacrificio de animales de Abraham.
Esta alianza se cumple con la conquista de Israel de la tierra prometida después de la liberación de Egipto por Moisés. La segunda promesa por un gran nombre requiere el sacrificio de su propio cuerpo. Dicha promesa se cumple en los reyes descendientes del linaje de David y culmina con Jesús mismo. Pero la última alianza, la promesa por bendiciones globales a través del linaje de Abraham, la cual verdaderamente prueba la fe de este hombre y el resultado es impactante. Cuando Isaac tiene unos 13 o 14 años, Dios le habla de nuevo a Abraham y le dice simplemente: toma a tu hijo, al único hijo que tienes y el que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah. Ahí me lo ofrecerás en holocausto en un cerro que yo te indicaré. Sin vacilar, Abraham emprende el viaje a Moriah y después de 3 días llegan al sitio de sacrificio. Abraham coloca la madera donde será sacrificado Isaac sobre y juntos ascienden a la montaña. Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham simplemente contesta: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Esto demuestra varias cosas importantes. Vemos que Isaac actúa como una ofrenda voluntaria en este holocausto. Un joven de 13 o 14 años pudo fácilmente escapar de un anciano como lo era Abraham. Sin embargo, Isaac se somete bajo el peso de la madera y camina hacia la colina dispuesto a entregar su vida a Dios. Abraham coloca al joven sobre la madera y se prepara a penetrar la piel del joven con el metal del cuchillo cuando un ángel lo detiene y le habla: juro por mí mismo, palabra de Dios, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tantos tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como las arenas del mar, porque has obedecido mi voz. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia. Mientras tanto, Abraham nota que un zarzal está enredado un carnero que tenía los cuernos atrapados en las espinas del arbusto y sustituye a este animal en vez de su hijo como ofrenda a Dios. Este evento es el epicentro de la fe del pueblo judío. Este evento es llamado el Akedah, la atadura de Isaac. Algunos ven este episodio como una prohibición contra sacrificios humanos y sí contiene un elemento pedagógico. Sin embargo, la magnitud del sacrificio de Isaac se extiende a través de las futuras generaciones. El pueblo judío ofrecía sacrificio por diferentes razones. Existían sacrificios de expiación, de gratitud, de consagración, entre otros. Pero la pregunta constante era: ¿cómo puede la sangre de un toro o de un cordero quitar los pecados del individuo y traerle gracias? La respuesta era simple. No era la sangre del animal la que santificaba a las personas. El sacrificio era un acto solemne en el cual el individuo se unía al Akedah de Isaac y entraba en la alianza de Abraham de nuevo. Los sacrificios del pueblo judío eran una unión con el sacrificio de Abraham, y por la fe de este hombre, sus descendientes podían compartir de las gracias y bendiciones que él había alcanzado. El sacrificio judío era un regreso a la colina de Moriah, y de nuevo el animal sacrificado actuaba en reemplazo de Isaac. Los sacrificios judíos eran, por lo tanto, una representación del Akedah y una liturgia memoraria en la cual las gracias que recibió Abraham eran aplicadas a cada generación de judío. El rito del sacrificio era un acto público de fe y una restauración de la alianza entre Dios y su pueblo escogido.
Para nosotros la importancia del Akedah se extiende más allá del pueblo judío, pues en este evento está prefigurado el sacrificio supremo del único Hijo de Dios, Jesús. Los eventos de Abraham y su hijo Isaac en la colina de Moriah son una profecía de los eventos de Dios y su hijo Jesús en la colina de Gólgota. Las promesas de bendiciones globales a través de la descendencia de Abraham culminan con el sacrificio de Jesús, quien finalmente libera a la humanidad del pecado original y permite nuestro regreso a la intimidad con Dios. En el pueblo judío, el perdón de los pecados a través de sacrificios tenía limitaciones severas. El sacrificio santificaba solo a aquel que lo ofrecía y no era un efecto permanente. Las limitaciones de esta ofrenda se deben a la base del sacrificio, que era la fe de Abraham. Esta era una fe enorme, pero como hemos visto, una fe imperfecta. Desde Génesis 17:1, cuando Dios instituye su segunda alianza con Abraham y le ratifica una descendencia numerosa, Dios le pide: camina en mi presencia y sé perfecto. Estas palabras hacen eco a las enseñanzas de Cristo cuando nos dice en Mateo 5:48, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Desafortunadamente, la perfección es simplemente imposible por medios humanos. Y así como la fe de Abraham era imperfecta, las bendiciones del Akedah también eran incompletas. Solo el sacrificio de un ser perfecto podía definitivamente quitar la mancha original, y el único ser perfecto tenía que ser el propio Hijo de Dios, Jesús. Por lo tanto, nos unimos a la práctica judía de ofrecer sacrificios, pero esta vez ya no representamos a los sacrificios de novillos y otros animales. Ahora ofrecemos el sacrificio definitivo, que es la sangre de Jesús, y entramos en presencia del Calvario en cada misa católica que se ofrece esta ofrenda, como el pueblo judío regresaba a la colina de Moriah y se unía con la ofrenda de Abraham. Ya no ofrecemos sacrificios múltiples veces, revivimos el mismo y definitivo sacrificio, que es el sacrificio del cuerpo de Cristo. Esta enseñanza la resume el autor de la Carta de los Hebreos, quien habla en contra de los sacrificios judíos y dice: las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a los que los ofrenden. Estos alimentos y bebidas y diferentes clases de purificación con agua son ritos de hombre y solamente valen hasta el tiempo de la Reforma. Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, que no hecho por hombres, es decir, no creado. Y no fue la sangre de chivos o de novillos la que abrió el santuario, sino su propia sangre, cuando consiguió una vez por todas la liberación definitiva. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento, o sea, una nueva alianza. Basta ver el simbolismo del sacrificio de Isaac y la muerte de Cristo para entender cómo los eventos del Akedah eran el preámbulo de nuestra propia redención. Isaac es atado en una de las colinas de Moriah. Sobre esta colina es donde luego Salomón construye su enorme templo, y es esta misma colina donde hoy los musulmanes mantienen la mezquita de la roca. Recordamos que el Gólgota es una de las colinas hermanas de esta misma cadena de Moriah, y por lo tanto Cristo es sacrificado esencialmente en la misma área donde Isaac estaba dispuesto a morir.
Abraham ofrece a su hijo primogénito con Sara como ofrenda y el lenguaje apunta directamente a la venida del único Hijo de Dios, quien también sería ofrecido como ofrenda. Génesis 22:2 lee: toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moriah, ahí me lo ofrecerás en holocausto. Estas palabras nos llevan de inmediato al verso famoso de la Biblia que dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda. Y además nos trae también a las palabras de Mateo 3:17, cuando después de la escena del bautismo del Señor se abre el cielo y se oye la voz del Padre quien dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. El viaje a Moriah toma 3 días y por lo tanto Isaac pasa bajo la sentencia de muerte por 3 días, así como Cristo pasa 3 días bajo las tinieblas de la tumba. La vida de Isaac es rescatada por la intervención de Dios y la vida de Cristo es restaurada por también la intervención de Dios. Isaac lleva en su espalda la madera de su sacrificio. Luego Cristo llevará la madera de la cruz sobre su espalda. Isaac es colocado sobre la madera donde será sacrificado, y el rito hubiera requerido que el joven se desvistiera y estuviera expuesto sobre la leña. Igual Cristo es expuesto y colocado sobre la madera de la cruz. Un carnero aparece para sustituir a Isaac. Y recordamos que un carnero es tan solo un cordero adulto. Así anuncia el definitivo cordero que quita los pecados del mundo, que es Cristo mismo. Este carnero tiene su cabeza atrapada en una zarza con espinas y nos recuerda la corona de espinas que atrapó la cabeza de Cristo. El metal de un cuchillo está listo a penetrar el cuerpo de Isaac, así como el metal de los clavos y la lanza romana rompe el cuerpo de Cristo. Isaac se somete pacíficamente y voluntariamente ante el sacrificio, sin reclamos, y acepta su papel en silencio. Así Jesús se presenta en su pasión en silencio y sin protestas, cumpliendo las palabras de Isaías 53, que dice: fue maltratado y se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. En la colina de Moriah ocurre el Akedah de Isaac. Y empieza nuestra redención y nuestro regreso a la colina del Edén. Nuestra liturgia católica, a base del sacrificio único y eterno de Cristo, tiene sus orígenes en estos capítulos de Génesis. Contemplar la historia de Abraham es entrar en la pasión de Cristo y empezar a entender nuestra propia redención. Abraham demostró fe incondicional, capaz de abandonar todo por la palabra de Dios. En cada episodio Dios le pidió una muestra de fe mayor. Primero le indicó que dejara su tierra. Luego le pidió el sacrificio de sus rebaños. Le agregó el sacrificio de su propio cuerpo con la circuncisión y finalmente le pidió el sacrificio de su propio hijo. Abraham sobresalió y pasó cada prueba y nos ha dejado un ejemplo de santidad. Así la historia del cristianismo está marcada por múltiples individuos que demuestran una fe heroica y abandonan todo por seguir su fe. Entre ellos fue el gran santo de Assisi, quien abandonó su casa, su familia, su nombre, su fortuna y hasta sus propias ropas para seguir su fe. Francisco viajó a tierras lejanas en busca de la paz con los hijos de Ismael, los musulmanes, y alcanza la admiración de ellos
por los cuales los sultanes musulmanes de la época le otorgan el permiso de guardar de los sitios sagrados de Tierra Santa, un honor que luego es decretado y confirmado por los papas, y hasta hoy en día los franciscanos guardan de los sitios sagrados de Jerusalén. Eventualmente Francisco regresa a Italia y hasta abandona a su propia orden que ha formado para convertirse en un ermitaño lejos del mundo. Su unión con Cristo ha llegado a un grado tan profundo que Dios le otorga un regalo impactante, pues Francisco recibe las marcas de la crucifixión de Cristo en su propio cuerpo. Francisco recibe la estigmata. Así, él puede contemplar en carne propia el sacrificio de Cristo que reemplaza definitivamente el Akedah de Isaac. Y el cuerpo de Francisco revive la marca corporal de la alianza de Cristo, las llagas de la cruz. Pero nosotros hemos sido sellados también bajo esta misma señal en nuestros cuerpos, pues en nuestro bautismo nos convertimos en los hijos de Dios y sus sacerdotes también bajo la señal de la cruz sobre nuestros cuerpos. Y por lo tanto somos una raza escogida, un pueblo predilecto, una nación de sacerdotes. Y ahora rezamos por el pastor del rebaño de esta familia de Dios en la tierra que es la Iglesia Católica, y recomendamos a nuestra madre, el otro Francisco, que también dejó su tierra de Sudamérica para guiar a la Iglesia de Cristo. Ofrecemos un Ave María en honor de nuestro Padre Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.